dejó su casa, una propiedad que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Desde que era niño, había pasado allí momentos inolvidables, rodeado de historias, secretos y recuerdos que solo ella conocía. Para mí, esa casa no era solo ladrillo y madera, era un refugio, un símbolo de todo lo que mi abuela representaba: amor, sabiduría y protección. Sin embargo, lo que parecía un simple legado familiar se convirtió en el inicio de un conflicto que jamás imaginé en mis propios padres. Las personas en las que confiaba vinieron a mí con una propuesta que al principio parecía razonable, por el bien de la familia. Queremos que le des la casa a tu hermana, que no tiene trabajo ni estabilidad. Sus palabras sonaban dulces, llenas de preocupación, pero pronto me di cuenta de que detrás de ellas había algo mucho más oscuro. Lo que parecía un acto de generosidad no era otra cosa que manipulación. Cada conversación, cada súplica, estaba diseñada para hacerme sentir culpable y aceptar que entregara la propiedad que por derecho era mía durante días. Traté de razonar con ellos. Les expliqué que la casa tenía un valor sentimental incalculable para mí, que había cuidado de ella incluso antes de la muerte de mi abuela y que era injusto ignorar lo que ella había querido realmente. Pero mis padres no escuchaban. Me recordaban una y otra vez que la familia es lo más importante, usando esa frase como un arma silenciosa para doblegarme. Fue entonces cuando empecé a sospechar que no solo querían ayudar a mi hermana, sino que planeaban apropiarse del legado familiar y convertirlo en algo que me excluyera por completo. A lo que descubrí después fue aún más devastador. Entre los papeles de la abuela, escondidos en un cajón que pensé vacío, encontré documentos que nunca debieron estar ocultos. Testamentos, notas personales y declaraciones adicionales que indicaban claramente que la casa debía ser mía y que mi abuela había anticipado la traición de mi familia. Cada palabra escrita por ella era un recordatorio de que alguien había intentado manipular la verdad y ocultar su voluntad. La traición no venía solo de mis padres, sino también de la aparente inocencia de mi hermana, quien había sido usada como una pieza en este plan de engaño. Lo que comenzó como una lucha por un inmueble se transformó en una historia de engaños, secretos familiares y decisiones que afectaron para siempre nuestras vidas. Cada conversación se volvió una prueba de lealtad, cada gesto un posible indicio de traición, y cada descubrimiento me acercaba más a la verdad que ellos querían mantener oculta. Este no es un simple conflicto de herencia, es una historia de manipulación, de justicia y de cómo las decisiones que parecen inocentes pueden desencadenar consecuencias devastadoras. Lo que ocurrió después de encontrar esos documentos cambió por completo mi percepción de mi familia, de mi pasado y de mi futuro. Lo que descubrí no solo me permitió recuperar lo que era mío por derecho, sino que también reveló secretos que jamás pensé que existieran dentro de las paredes de nuestra propia casa. Prepárate para conocer una historia real, intensa y conmovedora, llena de traición, fraude y justicia inesperada, una historia en la que la verdad finalmente sale a la luz, y donde nada ni nadie vuelve a ser lo que parecía. El día que mi abuela murió, el cielo estaba gris, pero no era una de esas lluvias dramáticas de película. Era una llovizna lenta, constante, como si el mundo estuviera cansado. Yo estaba sentado en la sala del hospital, con las manos juntas, mirando el piso, contando las líneas de las baldosas para no pensar. Había pasado la noche entera allí. Nadie más se quedó conmigo. Mis padres se fueron temprano, diciendo que ya no había nada que hacer. Mi hermana ni siquiera apareció. Mi abuela se llamaba Rosan para todos. Era la abuela, pero para mí era más que eso. Fue la única persona que me escuchó cuando era niño, cuando mis padres discutían, cuando mi hermana siempre era la prioridad. Cuando yo me sentía invisible, ella me dejaba sentarme a su lado en la cocina. Me servía té y me decía: Ana, habla, que yo te oigo. Y lo hacía. De verdad. No miraba el reloj, no me interrumpía, no minimizaba lo que sentía. Viví con ella varios años, no porque mis padres no pudieran cuidarme, sino porque no querían.
Decían que era más práctico, que la casa de la abuela estaba cerca de la escuela, que ella necesitaba compañía. La verdad era otra. Yo no encajaba en el plan perfecto que tenían para mi hermana. Ella siempre fue la fuerte, la que necesitaba apoyo, la que tenía potencial. Yo era el que se adaptaba, el que no molestaba, el que podía esperar. Cuando mi abuela empezó a enfermar, fui yo quien la llevó a las citas médicas. Yo quien aprendió los nombres de los medicamentos. Yo quien dormía en una silla junto a su cama cuando el dolor no la dejaba descansar. A veces, en la madrugada, me tomaba la mano y decía, en voz baja, gracias por quedarte. Yo no lo hacía por obligación. Lo hacía porque la amaba. La mañana de su muerte fue tranquila. Demasiado tranquila. El monitor marcó una línea recta y una enfermera entró con una expresión que ya conocía. Me dijo que lo sentía. Yo asentí. No lloré de inmediato. Sentí un vacío seco, como si alguien hubiera apagado un sonido que siempre estuvo ahí. Y recién entonces noté su ausencia. El funeral fue 3 días después. Llegaron familiares que no había visto en años, personas que nunca la visitaron, pero que ahora hablaban de lo importante que había sido para ellos. Mi madre lloraba fuerte, abrazando a todos. Mi padre daba palmadas en la espalda y decía frases correctas. Mi hermana se vestía de negro impecable, con los ojos secos. A veces me miraba, pero no decía nada. Durante la ceremonia miré el ataúd y recordé la casa. La casa de mi abuela no era grande ni lujosa. Era antigua, con paredes gruesas y ventanas altas. El piso de madera crujía al caminar. En el patio había un limonero que ella misma había plantado cuando yo era niño. Esa casa era el único lugar donde me sentí seguro de verdad, donde no tenía que justificar mi existencia. Después del funeral, todos se reunieron en esa misma casa. La cocina se llenó de ruido, de platos, de conversaciones cruzadas. Yo me senté en el mismo lugar de siempre, cerca de la ventana. Mi madre hablaba de vender algunas cosas. Mi padre asentía. Mi hermana revisaba su teléfono. Nadie me preguntó cómo estaba. Pasaron las semanas. El duelo se volvió rutina. Volví a mi trabajo. Intenté seguir con mi vida. Pero había una sensación constante, como una piedra en el pecho. No solo había perdido a mi abuela, había perdido mi refugio. Un mes después, recibí una llamada del abogado de la familia. Me pidió que fuera a su oficina. Dijo que era para leer el testamento. Pensé que sería algo simple. Siempre supuse que la casa se repartiría entre mis padres o que se vendería. Nunca se me cruzó por la cabeza que mi nombre estuviera involucrado. La oficina del abogado olía a papel viejo y café frío. Mis padres estaban sentados juntos. Mi hermana llegó tarde. Se sentó, sin saludar. El abogado aclaró la garganta y comenzó a leer. Habló de cuentas pequeñas, de objetos personales, de donaciones. Yo escuchaba a medias, con la mente en otra parte. Y entonces lo dijo. La propiedad, ubicada en la calle San Martín, queda, en su totalidad, a nombre de... Dijo mi nombre. Por un segundo, Pensé que había escuchado mal. miré al abogado. Luego a mis padres. Mi madre dejó de respirar. Mi padre frunció el ceño. Mi hermana levantó la vista lentamente. El abogado repitió la frase. Explicó que era una decisión clara, firmada, legal, que no había dudas, que mi abuela había dejado instrucciones específicas, que la casa era mía. Sentí una mezcla extraña de emociones, en sorpresa, en gratitud, en miedo y algo más profundo. Algo que no supe nombrar en ese momento, una advertencia silenciosa, como si supiera, en el fondo, que esto no iba a terminar bien. Cuando salimos de la oficina, nadie habló. En el estacionamiento, mi madre se giró hacia mí. Su rostro no mostraba orgullo ni alivio. Mostraba incomodidad. Tenemos que hablar de esto, dijo. Mi padre agregó: no tomes decisiones apresuradas. Mi hermana no dijo nada. Solo sonrió. No era una sonrisa amable. Era corta, controlada, como si estuviera calculando algo. Esa noche no dormí. Caminé por la casa de mi abuela, ahora oficialmente mía, tocando las paredes, los muebles, los recuerdos. En el cajón de la cómoda encontré una bufanda vieja,
que ella usaba en invierno. La olí y todavía tenía su perfume. Me senté en la cama y pensé en todo lo que había pasado, en cada tarde que pasé cuidándola, en cada vez que elegí quedarme cuando otros se fueron. La casa no era un premio, era una consecuencia, un acto de justicia silenciosa, pero también sabía algo más. Mi familia nunca había aceptado bien las decisiones que no los beneficiaban. Siempre había una forma de arreglar las cosas. De presionar. El teléfono vibró a medianoche. Un mensaje de mi madre. Mañana ven a casa. Tenemos que hablar como familia. Leí el mensaje varias veces. No respondí. Miré alrededor. Escuché el sonido del viento contra las ventanas. Pensé en la voz de mi abuela diciéndome que no me dejara pisar. Que aprendiera a decir no. Que no todos los lazos de sangre eran sinónimo de amor. Esa noche entendí que heredar una casa no siempre significa recibir un hogar. A veces significa heredar un conflicto, un secreto, una verdad que otros preferirían enterrar. Y sin saberlo todavía, al aceptar esa herencia, acababa de convertirme en el enemigo de mi propia familia. You have not enough humanized words left. Upgrade your surfer plan a la mañana siguiente. El silencio pesaba más que cualquier palabra. ¿No había dormido? Casi nada. La casa de mi abuela, ahora legalmente mía, parecía distinta. No porque hubiera cambiado algo físico, sino porque el aire estaba cargado, como si las paredes supieran lo que venía. Preparé café y me senté en la cocina, en la misma mesa donde ella solía pelar frutas y contarme historias de su juventud. Intenté concentrarme en el vapor que subía de la taza, pero mi mente estaba en otro lugar, en la reunión con mis padres. El mensaje de mi madre seguía en mi teléfono. Tenemos que hablar como familia. Esa frase siempre significaba lo mismo, en que mi opinión sería la última en ser escuchada, si es que lo era. Dudé en ir en por un momento. Pensé en no presentarme, en quedarme en la casa y evitar el enfrentamiento. Pero una parte de mí, la que mi abuela había intentado fortalecer, sabía que huir solo haría las cosas peores. Llegué a la casa de mis padres, al mediodía. La puerta estaba abierta, como siempre. Entré sin tocar. El olor a comida recién hecha llenaba el lugar. Mi madre estaba en la cocina, mi padre sentado en el sillón, mirando la televisión apagada. Mi hermana aún no había llegado. Siéntate, dijo mi madre sin mirarme. Me senté frente a ellos. Nadie habló durante varios segundos. Ese silencio no era incómodo para ellos. Era una táctica. Esperaban que yo dijera algo, que rompiera primero. No lo hice. Bueno, empezó mi padre. Ya sabes por qué estamos aquí. Asentí lo del testamento. Continuó. Ha sido una sorpresa para todos. No para mí, pensé, pero no lo dije. A mi madre cruzó las manos sobre la mesa. Tenía los ojos hinchados, pero no sabía si era por haber llorado o por falta de sueño. Su voz salió suave, casi ensayada. Tu abuela. Estaba muy confundida al final. Tú lo sabes. A veces decía cosas sin pensar. Sentí un nudo en el estómago. No era la primera vez que intentaban desacreditarla. Ella estaba lúcida. Respondí. Hasta el último día, mi padre chasqueó la lengua. No estamos diciendo que no te quisiera. Claro que te querían. Pero esto no es justo. Esa palabra volvió a aparecer. Justo. Siempre la usaban cuando algo no les convenía. ¿Justo para quién? Pregunté. Mi madre suspiró, como si yo fuera un niño difícil para la familia. Para todos, en ese momento. Se escuchó la puerta principal cerrarse con fuerza. Mi hermana había llegado. Entró a la sala sin saludar, dejó el bolso sobre la silla y se sentó a mi lado. Sentí su presencia como una presión invisible. ¿Ya empezaron?, preguntó. Sí, respondió mi padre. Estamos hablando del tema de la casa a mi hermana. Me miró por primera vez desde que entré. Sus ojos no mostraban enojo ni tristeza. Mostraban expectativa. Mira, dijo ella, no quiero problema. Pero todos sabemos que yo la necesito más. Ahí estaban directo en sin rodeos. No tienes trabajo. Continuó. Yo no, Antu. Puedes alquilar en cualquier lado. Yo. No. Esa casa no es solo un lugar para vivir.
respondí. Es donde crecí, donde cuidé a la abuela, mi madre. Intervino rápidamente. Y eso lo valoramos mucho, pero una cosa no quita la otra. Cada frase que decían era como empujarme un poco más hacia un rincón invisible. Tú, hermana, está pasando por un momento difícil, dijo mi padre. No es justo que tú tengas todo. Y ella, nada, quise reírme. ¿Todo, Ann? No, tenía todo. Tenía una casa vieja, llena de recuerdos y responsabilidades. Pero para ellos era una riqueza que debía redistribuirse. No estoy diciendo que ella no importe, dije. Pero esta fue la decisión de la abuela. A mi madre negó con la cabeza. Las decisiones se pueden corregir. A esa frase me heló la sangre. Corregí. Pregunté. ¿Cómo? Hablando, respondió ella. Siendo Razonables. haciendo lo correcto. A mi hermana se inclinó hacia adelante. Podría cederla, dijo, al menos por un tiempo, hasta que yo me recupere. ¿Y después? Pregunten se encogió de hombros. Después vemos. Después vemos, significaba nunca. Intenté mantener la calma, pero sentía como la presión aumentaba. No quiero pelear, dije, pero no voy a regalar la casa. La reacción fue inmediata. Mi madre se llevó la mano al pecho. ¿Regalar? Repitió. ¿Así lo ves? ¿Ayudar a tu hermana es regalar? Mi padre se levantó del sillón. Está siendo egoísta. Esa palabra siempre la reservaban para mí. Yo me quedé con la abuela. Cuando ustedes no podían, respondí. ¿Yo renuncié? A cosas. Yo estuve ahí porque quisiste, dijo mi hermana. Nadie te obligó. Sentí un calor subir por mi cuello. Era como si todo lo que había hecho no valiera nada. No estamos atacándote, dijo mi madre rápidamente. Solo queremos que pienses en los demás. Siempre pienso en los demás, respondí. Por una vez. Estoy pensando en Mina. Eso fue lo peor que pude decir. A mi padre golpeó la mesa con la palma. Eso no es lo que te enseñamos. ¿Qué me enseñaron? Preguntó. ¿A ceder siempre? ¿A callarme? Nadie respondió. A mi hermana se levantó y caminó hacia la ventana. Mira, dijo sin mirarme. Si no lo haces por nosotros, hazlo por la memoria de la abuela. Ella no querría vernos así. En la ironía, me dolió más que el insulto. Ella fue quien decidió esto, respondí. Precisamente para evitar estas discusiones. A mi madre empezó a llorar. Llorar de verdad, o al menos parecía, las lágrimas siempre eran su arma final. No pensé que fueras así, dijo entre sollozos. Después de todo lo que hicimos por ti, sentí culpa. Aunque sabía que no era justa, la sentí igual. Esa era la trampa. No estoy diciendo que no los quiera, dije. Pero no puedo hacer esto. A mi padre me miró con frialdad. Entonces, no nos dejas opción. ¿Opción a qué? Pregunté. No respondió. A la conversación terminó sin un acuerdo. Me fui con el corazón acelerado, las manos temblando. Mientras caminaba hacia mi auto, mi hermana salió detrás de mí. Piénsalo bien, me dijo en voz baja. No querrás quedar como el malo, la miré. Por primera vez, vi algo distinto en su expresión. No era tristeza. Era cálculo. Ya lo estoy pensando. Respondí. Desde hace años, conduje de regreso a la casa de mi abuela con la sensación de haber cruzado una línea invisible. Sabía que esa conversación no había sido el final. Había sido el comienzo. En esa noche recibí varias llamadas. No contestó. Mensajes largos, cortos, algunos amables, otros cargados de reproche. Todos con el mismo objetivo. Desgastarme. Me senté en la sala, con las luces apagadas. Miré las sombras proyectarse en las paredes. Pensé en como una herencia, algo que debería unir. Había sacado a la luz todo lo que siempre estuvo escondido. Favoritismos, resentimientos, expectativas no dichas. Recordé. Algo que mi abuela me dijo una vez en cuando alguien se enfada porque pones un límite, ¿es porque se beneficiaba de que no lo tuvieras? Esa frase resonó en mi cabeza mientras escuchaba el teléfono vibrar otra vez. No respondí por primera vez en mi vida. No cedí de inmediato.
Y esa decisión, aparentemente simple, estaba a punto de cambiarlo todo. A los días siguientes, fueron una lenta tortura emocional. No hubo gritos ni amenazas directas al principio. No las necesitaban. Mi familia siempre fue experta en algo mucho más efectivo: el desgaste. La repetición. La culpa servida en pequeñas dosis, todos los días, a todas horas. El primer mensaje llegó a la mañana siguiente. Era de mi madre en la noche. No dormí pensando en lo que dijiste. No respondí en 10 minutos después. Otron, tu padre, está muy decepcionado. Apagué el teléfono, pero el silencio no duró mucho. Empezaron las llamadas. Primero una al día, luego 2, luego 3. Si no contestaba, dejaban mensajes de voz largos, cargados de suspiros y silencios estratégicos. No decían nada nuevo, pero lo decían como si fuera urgente. Como si el mundo se fuera a acabar si yo no cedía. Una tarde decidí contestar. Pensé que tal vez, si hablábamos con calma, entenderían. Fue un error. Solo queremos hablar, Dijo mi madre con tono suave. sin discusiones. Eso dijiste la última vez. Respondí. ¿Por qué nos importaos? Esa frase siempre venía antes del golpe. Tu hermana está muy mal. Continuó. No come bien. Está deprimida. Se siente rechazada. Yo no la estoy rechazando, dije. Solo estoy respetando una decisión que no tomé yo. Pero tú puedes cambiarla. Ahí estaba otra vez. La idea de que todo dependía de mí. De que yo tenía el poder. Y por lo tanto, ¿la culpa? ¿Por qué siempre soy yo el que tiene que ceder? Preguntan. Hubo un silencio incómodo. Porque tú eres el fuerte, dijo finalmente. Siempre lo fuiste. Colgué sin despedirme en esa noche. Mi padre apareció sin avisar en la casa de mi abuela. Escuché el auto estacionar y sentí un escalofrío. No era una visita. Era una intervención. Entró mirando alrededor, como si ya no fuera un lugar neutral. Bonita casa, dijo. Siempre fue demasiado grande para una sola persona. No respondí. Mira. Continuó. No quiero que esto se vuelva feo. Entonces no lo hagas feo. Respondí en C. Sentó frente a mí. Apoyó los codos en la mesa. Tu madre está sufriendo. Tu hermana también. Todo por un papel. No es un papel, dije. Es una voluntad. La voluntad se puede interpretar. Lo miré fijamente. ¿Estás diciendo que ignore lo que ella quiso? Estoy diciendo que pienses en los vivos. Esa frase me golpeó fuerte. Usaban la muerte de mi abuela como argumento para borrarla. Ella pensó en nosotros cuando estaba viva. Respondí, y tomó una decisión. Mi padre suspiró, como si yo fuera un caso perdido. ¿Sabes lo que dice la gente? Preguntó. ¡Que te aprovechaste! Que te metiste en la cabeza de una anciana. Sentí un nudo en la garganta. ¿Eso crees tú? No respondió directamente. La familia empieza a hablar, dijo. Y eso nunca es bueno. Ahí entendí algo importante. Ya habían empezado a construirme como el villano. En los días siguientes lo confirmaron. Tíos que nunca me llamaban, ahora se preocupaban. Primos lejanos me escribían mensajes ambiguos. Nadie preguntaba mi versión. Todos asumían que yo estaba siendo injusto. Una tía me dijo directamente, si tu hermana termina en la calle, será tu culpa. Le bloqueé. El número. Mi hermana, en cambio, jugó otro papel, el de la víctima silenciosa. Publicaba mensajes en redes sociales sobre la traición, sin nombrarme. Frases sobre la sangre, la lealtad, el abandono. Gente comentaba apoyándola. Yo me convertía, poco a poco, en un monstruo invisible. Una tarde, me la encontré frente a la casa. Estaba sentada en el escalón, llorando. Solo quiero hablar, dijo. No quería, pero accedí. ¿Por qué haces esto? Preguntó. ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? No se trata de ti, respondí. Se trata de respetar lo que ella decidió. ¿Y yo? Dijo. No importo. Claro que importas, pero no a costa de borrarme a mí. Me miró con rabia contenida. Siempre fuiste El favorito. La frase me dejó sin palabras. Eso no es verdad. Viviste con ella. Te escuchaba. ¿A mí? Siempre me exigía. Por primera vez, vi algo real en su dolor, pero también vi
cómo lo usaba. Eso no justifica mentir ni presionar. Dije. Su expresión cambió. El llanto desapareció de golpe. Entonces no te sorprendas de lo que pase después. Esa noche entendí que la frase «hazlo por la familia» no significaba unión. Significaba obediencia. Significaba sacrificarme para mantener una mentira cómoda. Empezaron a decir que yo estaba cambiando, que la casa me había vuelto arrogante, que ya no era él mismo, como si defender un límite fuera una traición. Yo, mientras tanto, empecé a encontrar cosas raras. Cartas Abiertas. papeles movidos. Una copia del testamento que no recordaba haber dejado a la vista. Empecé a cerrar con llave. A revisar 2 veces. Dormía poco. Soñaba con discusiones que no terminaban nunca. Con la voz de mi madre repitiendo, «Hazlo por la familia». Una y otra vez. Como un mantra. Un domingo por la tarde, recibí un mensaje que me heló la sangre. Última oportunidad. No nos obligues a hacer cosas que no queremos. No decía quién lo enviaba. Pero No hacía falta. me senté en la oscuridad, con el teléfono en la mano, y pensé en todo lo que estaba pasando. En cómo una herencia había destapado una verdad que siempre estuvo ahí. Yo solo era valioso mientras se diera. Respiré hondo. Borré el mensaje. Por primera vez, no sentí culpa. Sentí claridad. Y supe que, a partir de ese momento, ya no se trataba solo de una casa. Se trataba de defender mi lugar en el mundo. Incluso, si eso significaba perder a quienes decían ser mi familia. A la primera vez que sentí verdadero miedo, no fue durante una discusión, ni leyendo un mensaje amenazante. Fue un martes cualquiera, a plena luz del día, cuando pensé que la casa estaba vacía. Y descubrí que ya no lo estaba. Había salido temprano para hacer unos trámites. Nada importante. Compras, banco, papeles. Antes de irme, cerré todas las ventanas y giré la llave 2 veces. ¿Cómo había empezado a hacer desde que la presión familiar aumentó? Ese gesto se había vuelto automático, casi obsesivo. No porque pensara que alguien entraría, sino porque necesitaba sentir que al menos algo estaba bajo mi control. Cuando regresé, el auto de mi hermana no estaba afuera. Eso me tranquilizó. Pero apenas crucé el portón, algo se sintió distinto. No supe decir qué exactamente. Era una sensación, un desajuste. Como cuando entras a una habitación y sabes que alguien estuvo allí, aunque no lo veas. A la puerta principal estaba cerrada, pero no con llave. Me quedé inmóvil unos segundos, escuchando. El silencio era espeso. No se oía la televisión, ni música, ni pasos. Solo el leve zumbido del refrigerador, ese sonido constante que siempre me había resultado familiar. Empujé la puerta lentamente, entré. El olor fue lo primero. No era el de siempre. Había un perfume dulce en el aire. Demasiado fuerte para ser casual. ¡El perfume de mi hermana! Avancé despacio por el pasillo. La casa estaba limpia, pero no como yo la había dejado. Las almohadas del sofá estaban acomodadas de otra forma. La manta que mi abuela usaba estaba doblada con demasiada perfección. En la mesa del comedor había una taza que no era mía. ¿A mi corazón? Empezó a latir más rápido. ¿Hola? Dije en voz alta. No hubo respuesta. Fui hasta la cocina. El cajón de los cubiertos estaba abierto. Dentro, faltaban cosas pequeñas a una cuchara vieja, un abridor oxidado que mi abuela nunca tiró. Objetos sin valor económico, pero cargados de historia. Y entonces la vi. Mi hermana estaba de pie, junto a la ventana, de espaldas a mí, mirando el patio. Tenía el cabello recogido y llevaba ropa cómoda, como si estuviera en su propia casa. ¿Qué haces aquí?, pregunté. No se sobresaltó. No, se dio vuelta de inmediato. Eso fue lo más inquietante. ¡Ya llegaste!, dijo con naturalidad. Pensé que tardarías más. Sentí un escalofrío. ¿Cómo entraste? Se encogió de hombros. Tenía una copia de la llave. ¿Desde antes? Claro, mi madre siempre guardaba copias por si acaso. No puedes estar aquí, dije, no sin avisar. Finalmente se dio vuelta
y me miró. Sonreía. No exageres. Es la casa de la familia, no. Respondí. ¡Es mi casa! A la sonrisa se tensó apenas. Lo justo para notarlo. Todavía. Dijo, encaminó hacia la mesa y tomó la taza. Bebió un sorbo, como si la escena no tuviera nada de extraño. Solo vine a ver cómo estaba. Continuó. ¡A sentirla un poco! ¿Sentirla? Jepechi. Cambiar las cosas también es sentirla. Miró alrededor, fingiendo sorpresa. ¿Cambios? No me di cuenta. La confronté entonces. Le señalé las cortinas nuevas del comedor. No eran caras, pero no estaban antes. Le señalé las fotos familiares que habían desaparecido de la repisa. Las mías han, las de la abuela conmigo. Las guardé, dijo. Pensé que eran muy personales para tenerlas a la vista. ¿Dónde? En una caja. Por ahí. Por ahí. ¿Como si mis recuerdos fueran estorbos temporales? Respiré hondo. Intenta no gritar que no vuelvas a entrar sin permiso. Dije. Esto no es negociable. Amé miró fijamente. Ya no había suavidad en su expresión. ¿Sabes que esto no va a terminar así? Dijo. Solo estás retrasando lo inevitable. Lo inevitable es que respetes un límite. Respondí. Se acercó más an demasiado. Tú siempre fuiste bueno obedeciendo. Susurró. No sé por qué ahora te cuesta tanto, Anaí. Entendí algo que me heló la sangre. Ella no estaba improvisando. Todo esto era parte de algo más grande. Una estrategia lenta, calculada, para hacerme sentir intruso en mi propia casa. Vete. Díjeme, sostuvo la mirada unos segundos más. Luego, tomó su bolso con calma y caminó hacia la puerta. Piénsalo, dijo antes de salir. Podríamos evitar muchas cosas. A la puerta se cerró detrás de ella. Me quedé solo en la cocina, temblando. No de rabia, de miedo. Porque había cruzado una línea que no se cruza sin consecuencias. Entrar sin permiso, tocar, mover, apropiarse. Recorrí la casa entera después de que se fue. Abrí cajones, revisé armarios. Encontré más señales. Papeles fuera de lugar. Una carpeta con documentos legales abierta. Fotografías faltantes. Incluso había ropa suya colgada. En un armario del cuarto de invitados. No había venido a mirar. Había venido a instalarse. Esa noche cambié la cerradura. Llamé a un cerrajero y pagué en efectivo. Cuando giré la nueva llave por primera vez, sentí alivio y culpa. Como si protegerme fuera una traición, pero el alivio duró poco. Al día siguiente, mi madre llamó furiosa. ¿Cómo te atreves a cambiar la cerradura?, gritó. Tu hermana fue humillada. Entró sin permiso. Respondí. Eso no es normal, es tu hermana. Y esta es mi casa en silencio. Estás yendo demasiado lejos, dijo finalmente. No nos estás dejando opción, colgó. Esa frase volvió a perseguirme. Esa noche, soñé con la casa llena de gente que movía cosas. Quitaba cuadros, borraba rastros. Yo gritaba, pero nadie me escuchaba. Cuando desperté, estaba empapado en sudor. Entendí entonces que la visita inesperada no había sido un error, ni una casualidad. Había sido una advertencia en un mensaje claro. Sin palabras a no te perteneces. Esto no es tuyo. Y si no cedes, entraremos igual a. Partir de ese día, dejé de sentir la casa como un refugio absoluto. ¿Seguía siendo mía? Sí. Pero ya no era segura. Y supe, con una certeza fría y pesada, que lo peor aún no había comenzado después de la visita de mi hermana. La casa dejó de sentirse como un hogar y empezó a sentirse como una escena del crimen antes de que ocurra el crimen. Todo estaba en su lugar, pero yo ya no confiaba en nada. Cada cajón cerrado parecía haber sido abierto. Cada papel tocado, cada silencio cargado de intención. Durante varios días viví en estado de alerta constante. Dormía poco. Me despertaba con cualquier ruido. Revisaba puertas y ventanas varias veces antes de acostarme. No porque creyera que alguien iba a entrar esa noche, sino porque necesitaba convencerme de que aún tenía control sobre algo un jueves por la mañana.
Mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada que lo cambió todo. ¿Hablo con usted?, preguntó una voz masculina. ¿Formal? Sí. Le llamo del estudio jurídico Herrera y Asociados. Soy el abogado Martín Salgado. Necesito hablar con usted sobre una situación urgente relacionada con una propiedad. A su nombre, sentí un vacío en el estómago. ¿Qué tipo de situación? Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Alguien intentó iniciar un trámite para registrar un cambio de titularidad de la casa de la calle San Martina. No respiré. ¿Cómo que un cambio?, pregunté. ¿Quién? Eso es lo que necesitamos aclarar. Los documentos presentados contienen irregularidades graves, firmas que no coinciden, fechas alteradas, copias que no corresponden con los originales ANMI. Senté. ¿Fue aprobado?, Pregunté en voz baja. No. En trámite. Fue detenido a tiempo. Pero creemos que debe estar informado y protegido. Colgué sin poder decir gracias. Me quedé mirando la pared de la oficina, escuchando el murmullo lejano de mis compañeros. Nadie sabía que en ese momento alguien había intentado robarme legalmente lo único que tenía. Salí antes del trabajo. Fui directo al estudio del abogado. En el camino, mi mente repetía una sola pregunta. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? El abogado me mostró los documentos. Al verlos, sentí una mezcla de rabia e incredulidad. Mi nombre estaba escrito con una firma que se parecía. Pero no era la mía. El documento decía que yo cedía la propiedad voluntariamente a mi hermana, por motivos familiares. Incluso incluía una carta explicativa, redactada con palabras que jamás usaría. Esto es falsificación, dijo el abogado. Bastante burda, pero peligrosa, si no se detecta a tiempo. ¿Quién lo presentó?, Pregunté. Una mujer con el apellido de su hermana. Acompañada por otra persona. Mayo era mi madre Ann. Sentí un golpe seco en el pecho. No sorpresa. Confirmación. ¿Puedo denunciarlos?, pregunté. Puede y debería considerarlo, porque esto no fue un malentendido. Fue un intento deliberado. Salí del estudio con una carpeta bajo el brazo y una decisión que empezaba a formarse, aunque todavía no quería aceptarla. Esa noche, revisé cada documento que tenía. El testamento original, las copias certificadas, las cartas de mi abuela. En todo, encontré algo que antes no había notado. Una nota escrita a mano, doblada entre papeles antiguos. Sí, intentan cambiar esto. No confíes. Protégelo. Protégente. La letra Era de mi abuela. temblorosa, pero clara. Ella lo sabía. Eso fue lo que más me dolió. Que hubiera previsto exactamente esto. Que hubiera tenido que dejarme una advertencia póstuma para defenderme de su propia hija. Al día siguiente, enfrenté a mis padres. No fui a discutir. Fui a confirmar. Intentaron cambiar el registro de la casa. Dije apenas entré, con documentos falsos. Mi madre se puso pálida. Mi padre no me miró. No sabes de lo que hablas, dijo ella. Saqué las copias. Y las dejé sobre la mesa. Si seguían, el silencio fue largo y pesado. Solo queríamos solucionar esto sin peleas, dijo finalmente mi padre. Por las buenas, falsificando mi fama, preguntó. ¿Eso? ¿Son las buenas? Mi madre empezó a llorar. Nos obligaste, dijo. No nos dejaste otra salida. Esa frase Volvió a aparecer. Siempre la misma. Como si ellos no tuvieran responsabilidad alguna. Esto es un delito. DJ Gray, ¿vas a denunciar a tu propia familia?, preguntó mi padre, alzando la voz. Ustedes intentaron robarme, respondí. Eso ya no es familia. Apareció en la puerta, como si hubiera estado escuchando. No exageres, dijo. Nadie te quitó nada, porque fallaron. Respondí. Su expresión cambió. Ya no fingía. Te estás creyendo muy importante, dijo. Esa casa no es tuya en espíritu. Nunca lo fue. Era de la abuela, respondí. ¿Y ella decidió? ¿Ella se equivocó en la bofetada vino de mi madre? No fuerte, no para hacer daño físico. Fue simbólica. Un castigo. No hables así, gritó. Después de todo lo que hicimos por ti. Me llevé la mano a la mejilla.
más sorprendido que dolido. Esto se acabó, dije. No vuelvan a acercarse a la casa. Ni a mis documentos, ni a mí, y me fui sin esperar respuesta. Esa noche hice algo que nunca pensé que haría. Fui a la policía. No fue fácil. Explicar que tu madre intentó falsificar tu firma no es algo que se diga sin que la voz tiemble. El oficial me escuchó con atención, revisó los papeles, asintió. Hizo bien en venir. Dijo, esto suele Scalarian. Esa palabra me quedó grabada en Scalarian. En los días siguientes, todo cambió. Mensajes furiosos, amenazas veladas, silencios largos. Mi nombre empezó a circular en la familia como sinónimo de traición. Yo era el que había ido demasiado lejos. Nadie mencionaba los documentos falsos. Solo mi reacción en instalé una caja fuerte. Guardé todo ahí. Cambié contraseñas. Informé al banco. Avisé al registro de propiedad. Me convertí, de golpe, en alguien que debía defenderse de quienes deberían haberme protegido. Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontré otra cosa, en una copia vieja de una denuncia. Mi abuela había denunciado años atrás un intento similar, cuando aún estaba viva. No había prosperado, Pero estaba ahí. Una prueba más de que esto no era nuevo. de que la historia se repetía. Me senté en el suelo, rodeado de documentos. Y entendí algo con una claridad dolorosa. No estaban luchando por una casa. Estaban luchando por el control. Y yo había sido el único que se atrevió a decir no. A los documentos falsos no fueron el punto más bajo. Fueron el punto de no retorno, porque una vez que alguien cruza esa línea, ya no hay marcha atrás. Después de lo ocurrido con los documentos falsos, la casa se llenó de un silencio distinto. Ya no era solo tristeza o tensión. Moría. Cada pared parecía guardar algo que yo aún no entendía del todo. Sabía que mi abuela había dejado más que una casa. Había dejado pistas a advertencias, decisiones tomadas con conocimiento de causa. Empecé a revisar sus cosas con otro ánimo. No como quien ordena recuerdos, sino como quien busca respuestas. Subí al altillo. Una mañana gris. Nadie había entrado ahí en años. El aire olía a polvo viejo y madera húmeda. Había cajas apiladas, maletas antiguas, álbumes de fotos atados con cintas. Me senté en el suelo y comencé a abrirlas una por una. Encontré carutas, amari, lentas, recibos antiguos, libretas con anotaciones. En una de ellas, mi abuela escribía pequeños pensamientos diarios. No eran fechas importantes ni grandes reflexiones. Eran observaciones simples. Hoy vino mi hija. Se fue enojada. El niño se quedó a dormir. Me hace bien, no confío en todos, aunque sean sangre. Esa frase me hizo detenerme. Seguía leyendo, página tras página. A medida que avanzaba, algo empezó a tomar forma. Mi abuela no había sido ingenua. No había actuado por impulso ni por favoritismo. Había visto cosas que yo, por ser joven, o por querer creer en la familia, había ignorado durante años. Encontré una carta sin sobre, doblada con cuidado. No estaba dirigida a nadie en particular. Decían, sí, algún día esto sale a la luz. Espero que quien lo lea entienda que no todo hijo cuida y no todo nieto abandona. Sentí un nudo en la garganta. Bajé al estudio, donde ella guardaba papeles importantes. Revisé un mueble que siempre había estado cerrado. La llave estaba escondida detrás de un cuadro pequeño. Lo sabía porque ella misma me lo había dicho una vez, riéndose, como si fuera un juegón dentro. Había carpetas etiquetadas. Una de ellas decía familia. La abrí con manos temblorosas. Había copias de transferencias, notas legales, incluso una denuncia antigua. La fecha era de hacía más de 10 años. Mi abuela había denunciado un intento de presión para vender la casa. No mencionaba nombres directamente, pero los detalles eran claros. Hablaba de amenazas emocionales, de chantaje, de miedo a quedarse sola. Yo era más joven. Entonces, vivía con ella, pero no entendía todo. Había también cartas que nunca envió, dirigidas a mi madre, a mi padre, a mi hermana Nen. Una, escrita con letra firme, decía di oportunidades. Te di confianza, pero no puedo darte
lo que usarías para hacer daño. En otra, en mi casa, no es una herencia. ¡Es un límite! Esas palabras me atravesaron por primera vez. Comprendí que mi abuela no solo me había dejado la casa por amor, me la había dejado como un acto de defensa, como una forma de poner fin a una historia que llevaba años repitiéndose. Recordé discusiones antiguas, visitas tensas, silencios largos después de reuniones familiares. Siempre pensé que eran cosas normales. Ahora veía el patrón. A mi abuela había sido presionada durante años para vender, para firmar, para pensar en la familia. La misma frase, las mismas tácticas, solo que antes el objetivo era ella. Ahora era Joan. Me senté en su sillón favorito y cerré los ojos. Pude escuchar su voz, calmada pero firme. Hay gente que solo respeta los límites cuando ya no puede cruzarlos. Abrí los ojos con lágrimas. Esa tarde, llamé al abogado y le conté lo que había encontrado. Guardamos copias. Registramos todo. No solo para protegerme legalmente, sino para preservar la verdad. Tu abuela fue muy clara, dijo. Sabía exactamente lo que hacían esa noche. Soñé con ella. Estaba en la cocina, como siempre, preparando té. Me miró y sonrió. Ahora entiendes, dijo Ann cuando desperté. No sentí tristeza. Sentí fuerza. Al día siguiente, mi madre apareció sin avisar. Golpeó la puerta con insistencia. No abrí de inmediato. Cuando lo hice, su rostro estaba cansado. No furioso, cansado. ¿Por qué haces esto?, preguntó. ¿Por qué sacas cosas del pasado? Porque el pasado explica el presente, respondí. Tu abuela exageraba. No, dije. Se protegía. Mi madre me miró como si no me reconociera. Ella siempre fue difícil. No, respondí. Fue clara. Y eso incomodó a muchos. No discutimos más. Se fue sin despedirse en esa noche. Mientras cerraba la casa, entendí algo fundamental. La historia no empezó conmigo. Yo solo era el último capítulo de una lucha mucho más antigua. Mi abuela había hecho lo que pudo mientras estuvo viva. Ahora me tocaba a mí continuar. No por venganza, no por orgullo, por verdad. Porque honrar su memoria no era ceder por la familia. Era respetar el límite que ella dejó escrito con su propia vida y por primera vez desde que todo comenzó. Supe que no estaba solo. Ella había estado un paso adelante todo el tiempo. Después de descubrir el pasado de mi abuela, algo cambió dentro de mí. Ya no me movía solo el miedo o la defensa. Ahora había claridad. Y cuando hay claridad, también hay consecuencias. Sabía que lo que venía sería más duro, porque las personas que pierden el control rara vez se detienen con dignidad. No pasó ni una semana antes de que lo confirmara. Todo empezó con pequeños detalles. Cosas casi invisibles, pero que, juntas, formaban un patrón inquietante. Correos que nunca envié, pero aparecían como leídos. Intentos de acceso a mis cuentas. Llamadas del banco preguntando por movimientos sospechosos. Alguien estaba probando límites, empujando puertas, buscando una rendija por donde colarse. Cambié todas mis contraseñas. Activé verificaciones dobles. Informé a cada institución importante. Vivía en modo defensa permanente. No porque quisiera, sino porque ya no podía darme el lujo de confiar en una noche. Mientras revisaba viejos mensajes guardados en mi teléfono, encontré algo que antes había ignorado y en audios a mensajes de voz de mi madre y de mi hermana. Enviados meses atrás, cuando mi abuela aún estaba viva. En ese momento, no les di importancia. Ahora los escuché con otros oídos. Hay que apurarla. No puede decidir sola. Si no firma, buscaremos otra forma. Sentí un frío recorrerme la espalda. No eran frases sueltas. Eran parte de conversaciones más largas, planeadas, repetidas. Guardé todo. Hice copias. Las subí a la nube. Las imprimí. Ya no era solo una sospecha. Era evidencia en un amigo que trabajaba en informática. Me ayudó a revisar un viejo portátil que había pertenecido a mi abuela.
Nunca lo usé porque estaba lento, casi inutilizable, pero él logró recuperar archivos borrados, Ann. Ahí encontré lo que terminó de romperme por dentro. Correos. Entre mi hermana y un gestor inmobiliario. Hablaban de la casa como si ya fuera suya. Discutían posibles ventas, reformas, incluso precios estimados. Todo fechado semanas antes de la muerte de mi abuela. En uno de los correos, mi hermana escribía a mi madre: se encargará de presionarlo si el testamento no sale como esperamos. Ese presionarlo era yo. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No lloré. No grité. Sentí algo peor, una calma helada. La certeza absoluta de que ya no estaba lidiando con un conflicto familiar, sino con una traición consciente y organizada. Decidí grabar cada llamada que recibí después. La grabé. Cada mensaje. Lo guardé. No provoqué. No confronté. Dejé que hablaran. Y hablaron. Esto se puede arreglar si cooperas. No te conviene seguir así. Hay formas de hacerte entrar en razón. Un día, mi padre me citó para hablar tranquilos. Acepté, pero llevé una grabadora pequeña en el bolsillo. Nos sentamos frente a frente. Su tono era bajo, casi amable. No queremos hacerte daño, dijo. Pero estás obligándonos. ¿A qué? Pregunté. A proteger a la familia, aunque tú no quieras. Incluso con mentiras. ¿Con documentos falsos? Bajó la mirada por un segundo. ¿El suficiente? A veces hay que ensuciarse las manos. Esa frase quedó registrada cuando salí de ahí. Supe que ya tenía todo lo que necesitaba. No para vengarme. Para protegerme. Para detenerlos, llevé todo a mi abogado. Luego, a la policía. Esta vez, no hubo dudas. No hubo. ¿Es una cuestión familiar? Había pruebas claras de fraude, coerción y conspiración. La investigación avanzó rápido. Un día recibí la llamada que nunca pensé escuchar. Su hermana será citada a declarar. Me dijeron. Sus padres también. El silencio que siguió en mi familia fue absoluto. Ningún mensaje, ninguna llamada. Solo miradas cruzadas cuando coincidíamos en algún lugar público. Miradas llenas de rabia, de miedo, de incredulidad. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Llegó a la casa llorando, desesperada. ¿Cómo pudiste?, me gritó. ¿Nos destruiste? No, respondí. Yo dije la verdad. Somos tu familia. Y aún así intentaron quitarme todo. Cayó de rodillas. Me pidió perdón. Me dijo que estaba confundida, que solo quería ayudar a mi hermana, que no pensó que llegaría tan lejos. La miré durante un largo rato. ¿Llegaron exactamente hasta donde quisieron llegar? Dije. Solo que esta vez no funcionó, ¿sí? Fue sin responder, días después. Supe que mi hermana había intentado culparme de todo. Decía que yo había manipulado a la abuela, que había falsificado pruebas, que estaba obsesionado. Pero las pruebas no mienten a audios. Correos, documentos, todo, hablaba por sí solo. La traición final no fue el intento de robo, ni las mentiras, ni siquiera los documentos falsos. La traición final fue descubrir que, si no los hubiera detenido, habrían seguido. Sin remordimiento, sin límites. Esa noche me senté solo en la sala de la casa. Apagué las luces. Pensé en mi abuela. En su silencio. En su previsión. En su decisión, ella lo sabía. Siempre lo supo. Y ahora, gracias a ella, la verdad, ya no podía enterrarse, pero aún faltaba lo más difícil, afrontar las consecuencias. El día que crucé la puerta de la comisaría, sentí que el aire pesaba distinto. No era miedo. Exactamente. Era la certeza de que, después de ese momento, nada volvería a ser como antes. La palabra denuncia siempre había sonado lejana, ajena, reservada para desconocidos. Nunca imaginé que un día estaría allí para usarla contra mi propia familia. El edificio era antiguo, con paredes grises y un olor constante a café recalentado. Me senté en una silla de plástico, esperando mi turno, con una carpeta gruesa sobre las piernas. Dentro estaban los documentos falsos, las grabaciones, los correos,
las copias del testamento, las notas de mi abuela han pruebas, han. Toda mi vida reducida a pruebas han. Cuando el oficial me llamó, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Cuénteme. Todo desde el principio, dijo, mientras encendía la grabadora. Respiré hondo y empecé. Hablé de la herencia de la presión, de las visitas sin permiso, de los intentos de manipulación, de los documentos falsificados, de los audios, de las amenazas veladas. No exa, no minimic. Dije la verdad completa, aunque doliera. El oficial no me interrumpió. Tomaba notas con calma, como si ya hubiera escuchado historias parecidas. Y eso fue lo que más me asustó en que no fuera una excepción. Esto es grave, dijo al final. Muy grave, afirmé la denuncia con manos temblorosas. Al apoyar la lapicera sobre el papel, sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio por haber hecho algo, culpa por haber cruzado un límite que mi familia siempre consideró intocable. Cuando salí, el sol me encandiló. Me quedé parado unos segundos, en la vereda, respirando profundo, como si acabara de salir de una habitación sin aire. Pensé que lloraría. No lo hice, me sentí vacío, extrañamente ligero. A la reacción no tardó en llegar esa misma noche. Mi teléfono explotó de mensajes a mi madre, a mi padre. Tíos, primos, gente que no me hablaba desde hacía años, todos, con la misma pregunta disfrazada de reproche. ¿Cómo pudiste? Nadie preguntó. ¿Por qué? Mi padre fue directo en sí. ¿Sigues con esto? Olvídate de nosotros. Mi madre fue más sutil en tu abuela. No querría ver a su familia destruida. Le hice mensaje varias veces. Pensé en la nota que ella había dejado. Pensé en sus palabras y entendí algo con una claridad dolorosa. Estaban usando su memoria como arma. Igual que siempre, decidí no responder. A los días siguientes fueron un torbellino. Me llamaron del juzgado, del registro de propiedad del banco. Todo avanzaba, lento, pero avanzaba. Cada llamada confirmaba que ya no había vuelta atrás. Una mañana me encontré con mi hermana en la calle. No estaba preparada para eso. Caminaba hacia mí con paso firme, los ojos llenos de rabia. ¿Estás feliz ahora? Me gritó. ¡Esto querías! La gente miraba. Quería que pararan. Respondí. «Nos denunciaste», dijo. A nuestra propia madre. Ella intentó falsificar mi firma. Lo hizo por mí, Ann. Esa frase lo explicó todo. ¿Y eso lo justifica? Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que nunca olvidaré. En esta familia siempre gana el que más necesita. ¿Y tú nunca fuiste ese no? Respondí. No había nada que responder. Esa noche, dormí poco. Soñé con pasillos largos, con puertas que se cerraban, con voces que repetían familia, 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 como un eco sin sentido. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Al día siguiente recibí una notificación oficial. A mis padres y mi hermana habían sido citados a declarar. La palabra citados me hizo temblar, no por miedo, sino por el peso de lo que significaba. Mi madre llegó. Primero no me habló. Pasó a mi lado sin mirarme. A mi padre la siguió. Caminaba rígido, como si cada paso fuera una humillación. Mi hermana llegó última. Me miró con desprecio, pero también con algo más a incertidumbre. No pude entrar a la sala. Esperé afuera. Cada minuto se estiraba como una hora. Pensé en irme. No lo hice cuando salieron. Ninguno dijo nada. Solo miradas cruzadas, llenas de cosas no dichas. Esa noche, mi madre apareció otra vez en mi casa. Golpeó la puerta durante varios minutos. No quería abrir, pero lo hice. Estaba deshecha en ojeras profundas. La voz rota. No pensé que llegaríamos a esto, dijo. Yo tampoco, respondí. Solo quería ayudar a tu hermana. Y me destruiste a mí en el intento. Se sentó en el sofá, como si ya no tuviera fuerzas. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Que te pida perdón. La miré en 6, a la mujer que me había criado. Y también a la mujer que había intentado robarme. Quiero que digas la verdad, respondí. Al menos una vez Ann lloró. Ann dijo que se equivocó. Que se dejó llevar. ¿Qué? Pensó que yo cedería, como siempre. Esa frase me dolió más que cualquier insulto.
Eso es lo que más les molestó. Dije que esta vez no cedían, se fue sin prometer nada. Los días siguientes, la familia se dividió. Algunos dejaron de hablarme. Otros empezaron a hacerlo en secreto, como si apoyarme fuera algo prohibido. Me decían que fuera fuerte, que hiciera lo correcto, pero nadie quería hacerlo públicamente. La presión social fue brutal. En reuniones, en llamadas, en mensajes indirectos. Yo era el que llevó esto demasiado lejos. Nunca los que falsificaron documentos han. Aprendí algo importante en esos días, aun cuando rompes un silencio antiguo. No todos quieren escuchar la verdad. Muchos prefieren culpar al que habla a una tarde. Volví a la casa de mi abuela y me senté en el patio, bajo el limonero. El árbol seguía ahí, firme, creciendo. A pesar de todo, pensé en ella. En su fuerza, silenciosa. En su decisión, estoy haciendo lo correcto, dije en voz alta, aunque nadie me escuchara. Y por primera vez desde que todo empezó, me creí mis propias palabras a la denuncia. No fue un acto de venganza, fue un acto de supervivencia, y aunque el precio fuera alto, sabía que ya no podía retroceder. Para entonces, ya no era solo una pelea por una casa. Era una guerra silenciosa por la verdad. El abogado me llamó un martes por la mañana. Su voz, normalmente firme y profesional, sonaba distinta, más cuidadosa. «Tenemos algo», dijo. «Algo que cambia todo». Me pidió que fuera a su oficina de inmediato. No quiso explicar más por teléfono. Esa sola frase me hizo temblar las manos. Durante meses había vivido en estado de alerta constante en llamadas anónimas. Mensajes de mi madre culpándome. El silencio agresivo de mi padre. Y las lágrimas falsas de mi hermana cuando se hacía la víctima ante la familia. Pensé que ya lo había visto todo. Me equivocaba. Cuando llegué, el abogado tenía varios documentos extendidos sobre la mesa. Había carpetas antiguas, copias notariales y algo que reconocí de inmediato, a la letra de mi abuela. A mi estómago se cerró. «Encontramos esto en el archivo municipal», dijo. Nunca fue presentado por tus padres. Y no fue un error. Tomé el documento con manos temblorosas. Era una declaración adicional al testamento, fechada 2 años antes de la muerte de mi abuela. Un documento que explicaba, con detalle, por qué la casa era para mí. No solo eso, explicaba por qué no debía ir a mis padres ni a mi hermana. Cada línea era un golpe directo al pecho. Mi abuela sabía. Sabía todo en el texto. Ella hablaba con una claridad dolorosa. Decía que durante años había visto cómo mis padres manipulaban a mi hermana. La protegían de toda responsabilidad y cómo usaban la palabra familia como excusa para explotar a los demás. Escribió que yo había sido el único que estuvo con ella cuando enfermó. El único que la visitó sin pedir nada. El único que pagó reparaciones de la casa sin reclamar dinero. El único que la escuchó cuando hablaba de sus miedos. Pero lo más devastador estaba al final. Una frase que todavía hoy me quita el aire. Si están leyendo esto, es porque intentaron quitarle la casa. Exactamente, como lo imaginé. Mi abuela había previsto todo, incluso la traición en el abogado. Me explicó que ese documento fue intencionalmente ocultado. Alguien con acceso legal, alguien de la familia, había pedido que no se registrara junto con el testamento principal. Eso ya no era solo un conflicto familiar, era fraude. Era delito. Si presentamos esto ante el juez, dijo, no solo ganarás el caso, tus padres y tu hermana podrían enfrentar consecuencias legales. No sentí alivio, sentí algo peor. Sentí tristeza, porque confirmar que tu propia familia te traicionó, con planificación y frialdad, duele más que cualquier pérdida material. Esa noche, mis padres me llamaron. Por primera vez en semanas, los dos juntos sabemos que encontraste algo, dijo mi padre. No hagas esto más grande. Mi madre lloraba al fondo. Lloraba como siempre, fuerte, teatral, sin lágrimas reales. Piensa en tu hermana, decía. No tiene a nadie. Tú siempre fuiste el fuerte. Sé generoso. Ahí entendí algo con una claridad brutal. Nunca fue sobre la casa. Nunca fue sobre ayudarla. Siempre fue sobre controlen. Les dije que había leído las palabras de mi abuela, que sabía que ocultaron documentos, que sabía que mintieron. Hubo silencio.
Luego, la voz de mi padre cambió. ¡Fría! ¿Amenazante? Si sigues con esto, no tendrás familia. No grité, no lloré. Solo respondí. Ustedes dejaron de ser mi familia cuando decidieron robarme. Colgué al día siguiente. Algo inesperado ocurrió a mi hermana. Apareció en la casa. No llamó, no avisó. Simplemente llegó. Entró como si aún le perteneciera. Tenemos que hablar. Dijo no. Había rabia en su voz. Había miedo. Se sentó en el sofá. Miró alrededor. Tocó las paredes. Por primera vez, parecía entender que ese lugar no era suyo. Mamá y papá me prometieron la casa, confesó. Dijeron que tú aceptarías. ¿Que siempre aceptas? Eso fue lo que más dolió. No la mentira, sino que tenía razón. Siempre acepté. Le mostré el documento de mi abuela. Leyó en silencio. Sus manos empezaron a temblar. Ella sabía. Susurró. Asintió lentamente. Luego, lloró. Pero esta vez, no fue manipulación. Fue miedo real. Ellos me usaron, dijo. Me hicieron creer que yo lo merecía. O no la abracé. No la consolé. Solo dije la verdad. Tal vez te usaron. Pero tú aceptaste. Fue sin decir adiós. Días después. El caso llegó oficialmente al tribunal. Los documentos salieron a la luz. Las mentiras también. La familia se dividió. Algunos me apoyaron en silencio. Otros me llamaron egoísta, cruel, desagradecido. Pero ya no me importaba porque por primera vez yo tenía algo que nadie podía quitarme, la verdad. Y la verdad, como la justicia, siempre encuentra la forma de salir a la luz. En el juicio aún no había terminado. Pero algo era seguro. La casa ya no era el centro del conflicto. El verdadero juicio era moral. Y esta vez, no todos iban a salir impunes. El día del veredicto amaneció gris. No era una metáfora. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, bajas, como si incluso el clima supiera que algo definitivo estaba por ocurrir. Me desperté antes de que sonara el despertador. No había podido dormir más de 2 horas seguidas. En toda la semana no sentía nervios, sentía cansancio. Ese tipo de cansancio que no se quita durmiendo. El cansancio de haber sido el bueno, el paciente, el comprensivo. Hasta que ya no quedó nada más que defender a me, vestí sin prisa. ¡Prepa acá! Miré la casa en silencio. La casa de mi abuela. La casa que había provocado mentiras, amenazas, chantajes y un juicio. Pensé en ella, en cómo siempre decía que la verdad no grita. Espera. Cuando llegué al tribunal, mis padres ya estaban allí, sentados juntos. No se miraban. Mi madre sostenía un pañuelo arrugado. Mi padre tenía la mandíbula tensa, los ojos duros. Ya no intentaban parecer víctimas. Solo estaban acorralados. Mi hermana llegó después, sola, sin maquillaje, sin lágrimas, preparadas. Se sentó lejos de ellos. Por primera vez en su vida, no tenía a nadie defendiéndola. El juez entró. Todo el mundo se puso de pie. Y en ese momento, supe que nada volvería a ser igual. El abogado de mis padres habló primero. Repitió el mismo discurso de siempre: familia, necesidad, sacrificio, unidad. Pero ya no sonaba convincente. Cada palabra parecía vacía, desgastada, como una historia contada demasiadas veces. Luego, fue el turno de mi abogado. No levantó la voz. No dramatizó, solo presentó los hechos. En los documentos ocultos, la declaración adicional de mi abuela, las transferencias sospechosas, los testimonios contradictorios. Y finalmente, leyó en voz alta las palabras que mi abuela había escrito. El silencio fue absoluto. Mi madre empezó a llorar, pero nadie se movió para consolarla. El juez escuchaba con atención. Mi padre miraba al suelo. Mi hermana cerró los ojos cuando el juez terminó de leer. Levantó la vista y dijo algo que jamás olvidaré. Este caso no trata de una casa, trata de abuso familiar y traición. Confianza. En el veredicto fue claro: en la casa era mía legalmente, definitivamente, irrevocablemente. Pero no terminó ahí, El juez ordenó una investigación.
adicional por fraude y ocultamiento de documentos legales. Mis padres no irían a prisión ese día, pero el proceso apenas comenzaba. Su reputación, su imagen, su autoridad moral, todo había quedado expuesto. A mi madre gritó. Ann no lloró, gritó Ann. Dijo que yo había destruido a la familia. ¡Kyuiar! ¡Ingreto! Que mi abuela estaría decepcionada. Ann, el juez, la mandó callar por primera vez en su vida. Alguien la detuvo. Ann, salí del tribunal sin mirar. Atrás no hubo celebración, no hubo alivio inmediato. Ann, solo un silencio profundo. Esa noche, mi teléfono no paró de vibrar. Mensajes de familiares. Algunos pidiendo perdón, otros acusándome, algunos diciendo que siempre sospecharon, otros rompiendo relaciones. Ann, leí todos. Ann, respondí a ninguno. Ann, días después, mi hermana me llamó, no para pedir la casa, no para culparme, solo para hablar. Nos encontramos en un café pequeño. No se parecía en nada a la hermana que yo conocía. Ya no actuaba. Ya no manipulaba. Parecía vacía. Ellos me mintieron toda la vida, dijo. Me hicieron creer que yo no podía sola. No la interrumpí. Ahora no tengo casa. No tengo trabajo. Ann y ellos. ¿Ya no me hablan? Ann, no sentí venganza. Ann, sentí una tristeza extraña. Yo tampoco tuve ayuda. Le dije. La diferencia es que aprendí a sobrevivir sin pedir permiso. Ann se quedó en silencio. No te pido la casa, dijo finalmente. Solo quería que supieras que ahora entiendo por qué ella te la dejó. Ahora sentía. Eso fue todo. A meses después, mis padres se mudaron. Vendieron cosas. Dejaron de llamar. El proceso legal siguió su curso. La familia, tal como la conocía, dejó de existir. Ann y la casa. La casa volvió a ser un hogar. La arreglé poco a poco. Dejé intacta la habitación de mi abuela. Planté flores en el jardín. Pinté las paredes. Quité los recuerdos que dolían y conservé los que enseñaban. En una tarde, encontré una caja que no había visto antes. Estaba escondida en el ático. Dentro había fotos antiguas, cartas y una nota final de mi abuela. Ann decía: Ann, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste a ellos. No te sientas culpable. Elegirte a ti no es traición. Es justicia. Lloré no de tristeza, Ann, de liberación. Hoy, cuando la gente escucha mi historia, muchos me preguntan si valió la pena. Si no hubiera sido más fácil ceder. Mantener la paz. Ann, siempre respondo lo mismo. La paz que exige tu sacrificio no es paz. Es silencio forzado. A mi familia no se rompió. Por una casa Ann se rompió, porque la verdad finalmente habló. Y cuando lo hizo, ya nadie pudo fingir que no la escuchaba.